traficantes de esclavos. Pero no existía la Unión Europea, pero existían las cortes. Y si el padre de las casas envía una denuncia gravísima acerca de los graves tratos que las poblaciones originarias estaban recibiendo en el continente europeo, tan graves que exterminaron a toda una población originaria de un territorio extensísimo que es el territorio americano. Uno de los más inmensos y graves genocidios que haya conocido la historia de la humanidad. Pero los rosáceos europeos son tan bárbaros que a la denuncia del padre de las casas y otras denuncias que estaban llegando a las cortes europeas, de un récord macabro, sustituyeron un genocidio por otro genocidio. Pero no porque les dolieran mucho nuestras abuelas y abuelos originarios, es que no había ya, los habían exterminado y necesitaban mano de obra gratuita. Y por eso protagonizaron uno de los eventos más deleznables que haya conocido la historia de la humanidad, que fue la sustracción de millones de personas de un continente para ser llevados a otro continente. Y ese es el continente de las luces, el continente europeo. Sí, está bien, yo me creo el cuento del Renacimiento, Isaac Newton y todo el progreso que lo que ellos llaman la revolución industrial, que fue el auge del capitalismo, trajo a las ciencias y a las artes. Pero nadie habla de que mucho antes de que apareciera el Renacimiento europeo, ya los árabes manejaban y conocían el número y trabajaban con sistemas de cálculo muchísimo más sofisticados que los que siglos después establecieron los europeos, porque los árabes, son marrones. ¿Y China? ¿Y dónde se inventó la escritura? ¿Y dónde se inventó el relacionamiento social? ¿Y dónde apareció por primera vez lo que puede considerarse como una civilización humana? ¿Dónde apareció la cultura? No fue donde los rosáceos europeos. Lo que pasa es que ellos después se apropiaron incluso de la escritura de la historia. Y esa es la razón por la que aprueban, tiene razón el diputado Ríos, en un precario parlamento, cada vez más impregnado y contaminado de ultraderecha, cada vez más parecido al Bundestag alemán de finales de la década del 30, ese parlamento electo precariamente, porque las participaciones en esas elecciones siempre son muy bajas, y con una mayoría absolutamente circunstancial, aprueba que Venezuela se presta, no sé qué yo, para el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Que además es técnicamente imposible, puesto que Venezuela, en razón del bloqueo brutal sometido por Estados Unidos y por Europa, está fuera del sistema financiero internacional. ¿Será que los rosáceos creen que la plata se lava en lavadora, con Ariel o con Ace? No sean tan imbéciles, no sean tan brutos. Venezuela no puede lavar dinero ni que quiere y no queremos. ¿Por qué no estamos metidos? Porque la definición de lavado de dinero es que, como hacen ustedes, toman dinero del narcotráfico en efectivo, toman dinero del tráfico de armas, toman dinero de la trata de personas y lo tratan de meter en el sistema financiero así llamado tradicional, que son los mayores lavadores de dinero de la historia de la humanidad. Porque yo me pregunto, ¿dónde está el dinero del narcotráfico y de la droga que se produce en Colombia, en México, y que luego se lleva para que se la metan por la nariz en Estados Unidos y en Europa? ¿A dónde está ese dinero? ¿Está en Colombia? ¿Está en México? ¿Está en Venezuela? ¿O está en los Estados Unidos de América, en el sistema bancario, en las inmobiliarias estadounidenses, en los fondos de cobertura? ¿Dónde está ese dinero? La hipocresía siempre. Porque Colombia es la principal, y México los principales productores de cocaína, pero alguien se lo mete por la nariz porque las drogas se consumen, las drogas no se producen por deporte, se producen para generar un efecto adictivo, apresante del ser humano.
Estados Unidos, como bien dijo Pedro Infante, y Europa. Esto es un informe de Nasdaq, que es una empresa de estas de la bolsa de valores para evaluar la evolución de los fondos y de las acciones y toda esa cosa que hacen los ricos. Se estima que en el año 2023, 750,2 mil millones de dólares, como hablan los rosáceos, billions, 750,2 billions en el idioma rosáceo, fue colocado en la actividad de lavado de dinero y fondos ilícitos a través del sistema financiero europeo. 750,2 mil millones de dólares, 750,2 millardos en Europa. El 26% de todos esos 750,2 mil millones fue trasladado por mulas a través de las fronteras de todos los países de Europa, convirtiendo a toda la Unión Europea en un verdadero paraíso fiscal. Ese cuento chino de los pequeños paraísos fiscales, que si Liechtenstein, Andorra, Luxemburgo, sí, es verdad que existen, pero esos son los centros, los puntos, pero de allí se distribuye radialmente en todos los países de Europa: Alemania, España, Inglaterra, Francia, Italia y Ucrania. El tema principal por la cual ese payaso mantiene una situación que ya sabe está perdida, me refiero a Zelensky, es por el inmenso negocio que reviste la guerra en Ucrania, para quienes en este momento, lamentablemente para la humanidad, rigen los destinos de ese país. En algún momento van a salir a luz, y estoy seguro que van a salir relativamente temprano, los abominables hechos de corrupción de Zelensky, que ha convertido a Ucrania en uno de los principales traficantes de armas del mundo, porque muchas de las armas que le dan los Estados Unidos y Europa a Zelensky van, por supuesto, a ser vendidas en el llamado tráfico ilegal de armas. Y cuando aparezca la mansión que se acaba de comprar Zelensky en Los Ángeles, la gente se va a preguntar: ¿y cuánto es el sueldo del presidente de Ucrania? Porque se acaba de comprar una mansión de 28 millones de dólares en Los Ángeles. La hipocresía. Europa representa esto es el informe Nasdaq. No es el Correo del Orinoco o decir no. Ni es con el Mazodando, que es mucho más veraz que el Nasdaq. Pero aún el Nasdaq dice que el 25%, una cuarta parte de todos los fondos ilícitos del planeta están en Europa. Son las que reconstruyeron Europa, son las que mantienen, así como antes fue la mano de obra esclava, así como antes fue la extracción de minerales y recursos naturales de África y de América. El rey Leopoldo de Bélgica, un homicida, un sátrapa, un psicópata, estaría feliz con este Parlamento Europeo. Porque el rey Leopoldo de Bélgica, que protagonizó uno de los más brutales actos de genocidio en contra de la población del África Central, que le cortaba las manos a los esclavos por faltas leves, faltas graves, por supuesto la horca, podría perfectamente aprobarse una resolución en el Parlamento Europeo apoyando al rey Leopoldo, diciendo que lamentablemente esos negros habían nacido sin manos, cuando fueron ellos quienes se las cortaron. Abominaciones. La historia de Europa está plagada de abominaciones en contra de la humanidad, de abominaciones en contra de seres humanos. El racismo nació en Europa, el nazismo nació en Europa,
El fascismo nació en Europa. La esclavitud como negocio general nació en Europa. Los más graves genocidios que haya conocido en la historia de la humanidad fueron perpetrados por europeos. ¿El apartheid de dónde proviene? ¿De dónde está la raíz de lo que ocurrió en Sudáfrica? En Europa. Las guerras africanas fueron propiciadas ¿por quién? Por los países europeos. Y actualmente, por supuesto, la peor de las hipocresías de lo ocurrido en la Franja de Gaza. Europa representa el 10% de la población del mundo, pero el lavado de dinero en Europa representa casi el 30% del total, el 26% del total. Es decir, el territorio que comprende el 10% de la población maneja dinero ilícito. ¿Y qué es dinero ilícito? Bien lo dijo Pedro. Droga. Porque claro, es obvio, es evidente, así como Venezuela no puede ni quiere estar en ese tema del lavado de dinero, si la cocaína se la meten por la nariz los europeos, la plata de esa cocaína ¿para dónde va? La traen para Venezuela los narcotraficantes. Va para la banca europea, va para el comercio europeo, va para los miles y miles de apartamentos vacíos que hay en España mientras la gente no tiene dónde vivir. Esa es la verdad. Lo dice Nasdaq. 178.000 millones del narcotráfico. Porque el microtraficante cobra y se le da al traficante medio y se le da al narcotraficante y luego se le entrega a el más grande de los narcotraficantes, que son los banqueros. ¿O esa plata quién la guarda? La guardan debajo de colchones, en caletas. Eso era en los tiempos de Pablo Escobar. No. Esa plata va para construir edificios fantasmas, para construir centros comerciales fantasmas. Por cierto, excluyen a Panamá. Ay, Dios mío, esos rosáceos son descarados. Basta con ir a la ciudad de Panamá en un viaje de 4 horas y ver la inmensa cantidad de rascacielos con apartamentos y oficinas vacías que hay en la ciudad de Panamá. ¿Y de dónde salió la plata? ¿Y de dónde sale la plata para mantener esos apartamentos y esas oficinas? Es un honor que nos hayan incluido en esa lista. Es un verdadero honor que los principales lavadores de dinero del mundo, que son los europeos, metan a Venezuela en esa lista. Quiere decir que, como dijo una vez Groucho Marx, yo jamás ingresaría a un club que permitiera que estuviera gente como yo. Así podemos decir de los europeos. Nosotros jamás nos gustaría estar en la misma lista que esos lavadores de dinero, que esos patrocinadores de genocidio, porque solamente en el año 2023, digo el año 2023, porque la plata la pagó Israel a Europa en el 2023, pero las armas llegaron a Israel y a Gaza en el 2024. Con los 948 millones de euros en armas que le vendió Europa a Israel, y ahí tienes razón tú, Ricardo, que hay que establecer los matices, pero el dinero no tiene matices, porque yo sí creo que el presidente Pedro Sánchez ha tenido una actitud valiente respecto al tema de Israel, pero bastaría con que España dejara de venderle armas a Israel. ¿Por qué le sigue vendiendo armas a Israel? Es de los principales proveedores de armas a Israel. Alemania. ¿Hasta cuándo Alemania? ¿Hasta cuándo Gómez? Es uno de los principales vendedores de armas a Israel. ¿No lo dijo su ministro de Relaciones Exteriores? Netanyahu nos está haciendo el trabajo. Es una confesión de parte. 900 millones de euros en armas a Israel. Alemania, primer puesto del ranking, 326 millones de euros.
¿Será que no tienen hijos o nietos? La tal Úrsula y el otro y el otro. No solamente los miles de niños que han asesinado, que ahí tengo una cantidad de láminas, no se las voy a mostrar. Es demasiado atroz, es demasiado indignante. Es una situación vergonzante para la propia condición humana. No solamente 70.000 personas asesinadas, 68.000 personas asesinadas, periodistas, maestros. No solamente un territorio completamente asolado, como hicieron con el continente americano en el siglo XV y en el siglo XVI. No solamente eso. Más de 1 millón de niños con situaciones graves de salud mental en Gaza. 1 millón de niños. 1 millón de futuros adultos. 1 millón de futuros hombres y mujeres que luego harán una familia con una de las enfermedades más graves que se conozca en los anales de la psiquiatría, producida directamente por las catástrofes naturales y humanas, el síndrome de estrés postraumático. Y hay formas paralizantes, extenuantes, aniquilantes de síndrome de estrés postraumático. 1 millón de niñas y niños que pueden ser considerados desde el punto de vista de salud mental como una generación aniquilada. Como una generación, ¿quién lo va a tratar? ¿Qué médico? ¿Qué psiquiatra? ¿Qué programa de salud mental? Ayer el presidente Maduro soltó un programa para la prevención y para el cuidado de la salud general. Porque a las grandes farmacéuticas lo que le conviene no es la salud, lo que le conviene es la enfermedad. De eso viven. Empezaron produciendo antibióticos después de la década del 40, hasta que se dieron cuenta que los verdaderos negocios eran el cáncer y la salud mental. Porque no hay nada más costoso que el tratamiento del cáncer, las llamadas enfermedades catastróficas, y la gente depresiva pasa deprimido casi toda su vida. En cambio, una infección urinaria se trata en 14 días. Son 14 días de antibióticos versus 4 años de antidepresivos. Vámonos por los antidepresivos. Por eso es que cuando el presidente lanza una propuesta de salud, me imagino que ahí están las farmacéuticas arrugando el rostro. Igual ahora, ¿quién se va a encargar no solamente de la reconstrucción de un territorio, sino de la recomposición psicológica y mental de 1 millón de niños severamente afectados? ¿Le vendería esas armas a Alemania, a Francia, para que asesinaran niños de Bélgica? No, porque son unos hipócritas. Porque han demostrado ser absolutamente implacables cuando de genocidio se trata, cuando de crímenes de lesa humanidad se trata. Ya está bueno de seguir considerando a Europa cuna de cuál civilización. ¿Cuál civilización nació en Europa? ¿Cuál? Díganme, ¿cuál? La sumeria, la mesopotámica, la egipcia, la china, la americana. ¿Cuál? Cada vez que yo digo esto, algunos se molestan. Pero si hasta el idioma castellano tuvo que venir a renovar América, porque los más grandes escritores de los últimos 50 años en idioma castellano son de América. Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Fernando del Paso. ¿Quién? Borges, que tiene una frase genial que le costó el Nobel. El gran problema de los españoles, dijo Borges, es que hablan muy mal el castellano. Y ¡pin! Se lo pegaron para el Borges. Entonces,
de allá lo que ha venido, que se agreguen. Y en cuanto a los matices, Ricardo, repito, el día que vea a un presidente o primer ministro de algún país de Europa decir, aunque me cueste tantos puntos del PIB, dejo de venderle armas al genocida de Netanyahu, ese día me pongo yo matizólogo. Sí estoy de acuerdo en que se señalen en alguna parte del acuerdo las características absolutamente nefastas de composición de ese Parlamento Europeo. Que se señale el riesgo que significa un Parlamento Europeo que cada vez tiende más hacia el extremismo de derecha, exactamente igual que el extremismo de derecha que llevó al poder a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Con el aplauso de los ingleses, los franceses, los belgas, no me vengan con vainas que fue que Hitler engañó a Chamberlain. Chamberlain era rolo de nazi, el primer ministro de Gran Bretaña en ese momento. Tenía un periódico nazi. No es que mis hermanas me engañaron. Todo eso fue parte de la puesta en escena, que en eso son buenos los europeos, se los reconozco. Rolo de nazi. El rey de Inglaterra, rolo de nazi en los tiempos de Adolf Hitler. Entonces, ese tipo de matices sí creo yo que es importante que se agregue en el proyecto de acuerdo. Y que se declare personas no gratas a toda la directiva de ese Parlamento Europeo. Y a todos los parlamentarios europeos que votaron a favor de esa estupidez. Lo que pasa es que cada vez que nos insulten tenemos que salir a responder. Así sea una estupidez, así sea una idiotez, siempre vamos a salir a responder. Que se les declare desde la República Bolivariana de Venezuela como personas no gratas, porque son propiciadores del genocidio en Gaza, porque son traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de personas, porque son indignos, porque son inmorales. Y este país, la República Bolivariana de Venezuela, se caracteriza por levantar siempre su buen nombre, su dignidad, su moral y sobre todo su independencia y su valentía. Gracias, diputadas y diputados. Escuchaban declaraciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Hablaba acerca del punto del día más relevante del día de hoy, que tiene que ver sobre el proyecto de acuerdo para denunciar a la Unión Europea como patrocinadora del genocidio y exterminio de niños, mujeres civiles y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Es importante mencionarles que durante su alocución mencionó que está de acuerdo en declarar como personas no grata a toda la directiva del Parlamento Europeo que además declaró precario por anexar a Venezuela en la lista de los países